El mundo conoce a Richard Clayderman como el hombre detrás de una de las melodías para piano más reconocibles jamás escritas. Ballad pour Adeline ha sonado en bodas, quinceañeras y momentos familiares íntimos a lo largo de generaciones, tan presente que muchas personas ni siquiera saben quién la compuso. Sin embargo, detrás de esa música suave hay una vida marcada por el rechazo, el desamor y la pérdida, de la que pocos hablan. Vendió millones de discos, se convirtió en un fenómeno global, y aún así, nunca fue plenamente aceptado por la crítica musical. Encontró la fama muy joven, amó profundamente, y luego perdió a la persona que más le importaba. Hoy, cerca de los 70 años, Clayderman vive lejos de los reflectores que antes lo seguían a todas partes. Y cuando se comprende lo que tuvo que soportar para crear la música que asociamos con la alegría, el silencio que lo rodea hoy se siente de todo menos tranquilo. Mucho antes de que el nombre Richard Clayderman se volviera sinónimo de Ballad pour Adeline, esa melodía ya había empezado a tener vida propia. Se convirtió en un elemento fijo de bodas y celebraciones de mayoría de edad, tan familiar que el propio Clayderman no podía subir a un escenario sin interpretarla. A lo largo de los años, ha tocado la pieza más de 8,000 veces, una cifra casi inimaginable para cualquier músico, y más aún para una sola canción. Hoy, acercándose a los 70, Clayderman vive en Francia, muy lejos del frenesí de su época de mayor fama. Pocas personas saben que Richard Clayderman es un nombre artístico. Nació como Robert Louis Pagès, en un pequeño y modesto departamento de París, en una época en la que la ciudad estaba superpoblada y atravesaba una profunda reconstrucción. Su familia llevaba una vida sencilla, en un barrio más conocido por las dificultades que por la elegancia. Su madre, Colette, era una costurera incansable que más tarde trabajó como portera de un edificio para llegar a fin de mes. En el mismo bloque de departamentos vivía un profesor de piano con pocos recursos, que daba clases desde su propia sala usando un piano viejo porque no podía pagar un estudio. Con el tiempo, Colette y el profesor de música se fueron acercando. Se casaron y tuvieron 2 hijos, entre ellos el mayor, Robert, quien años después se convertiría en el pianista que el mundo conocería como Richard Clayderman. De niño, Richard Clayderman, entonces todavía llamado Philippe, creció en un departamento donde la música nunca se detenía. Tuvo una infancia bastante normal, jugando y haciendo travesuras como cualquier otro niño, pero su mundo estaba moldeado por el sonido. Como su padre daba clases de piano en casa, Philippe pasaba los días rodeado de melodías. Al principio no tocaba mucho, escuchaba. Hora tras hora, desde la mañana hasta la noche, absorbía todo. Cuando terminaban las clases, la música continuaba. Su padre se sentaba al piano simplemente para tocar para la familia, y su madre, Colette, a menudo se sumaba componiendo pequeñas piezas para cumpleaños u ocasiones especiales. La música se convirtió en el lenguaje de la familia, entrelazado con la vida cotidiana. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Philippe desarrolló una profunda conexión emocional con ella. El dinero siempre fue escaso. Sus padres trabajaban sin descanso, su madre cosiendo y trabajando como portera, su padre dando clases, pero nunca alcanzaba. Aún así, notaron algo inusual en su hijo. Philippe tenía un oído excepcional. Sin formación formal, podía reproducir melodías simplemente con escucharlas, imitando lo que veía hacer a su padre en el teclado. Cuando Philippe cumplió 8 años, su padre hizo un sacrificio que la familia apenas podía permitirse. Le compró un piano. A partir de ese momento, todo cambió. En su pequeño departamento, la música resonaba sin descanso mientras el niño practicaba durante horas cada día. Ya no era solo un pasatiempo, era el inicio de una devoción para toda la vida. El piano se había convertido en su gran amor. Desde el momento en que el piano entró al departamento, Richard Clayderman, todavía conocido entonces como Philippe, se volvió inseparable de él.
tocaba durante horas todos los días. Sus padres comprendieron rápidamente que no se trataba solo de entusiasmo, sino de talento. Las melodías fluían de manera natural, casi instintiva. Su padre, que también era profesor de piano, sabía que enseñarle él mismo no era suficiente. Philippe necesitaba una formación formal, así que lo inscribieron en clases formales de piano fuera de casa. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando al fútbol o persiguiendo chicas, Philippe permanecía frente al teclado. A los 10 años ya leía partituras con soltura, comprendía la armonía y las octavas, y tocaba con una seguridad muy superior a la de su edad. Sus padres comenzaron a inscribirlo en concursos y festivales locales, especialmente en aquellos que ofrecían pequeños premios en efectivo. Philippe ganaba una y otra vez. Los jueces notaban no solo su técnica, sino la emoción de su interpretación, algo que lo diferenciaba claramente del resto de los niños. Fue su madre, Colette, quien impulsó el siguiente paso: el Conservatorio Nacional de Música. Su padre dudó, convencido de que era un lugar reservado para familias adineradas y personas con contactos influyentes. Aún así, lo intentaron. Al principio, la respuesta fue negativa. Luego Philippe se sentó al piano y empezó a tocar. En cuestión de minutos, la decisión cambió. Fue aceptado. Con solo 10 años, Philippe se convirtió en uno de los estudiantes más jóvenes del conservatorio y también en uno de los más disciplinados. Trabajaba más que nadie, obtenía las mejores calificaciones y destacaba de inmediato. El niño que había llenado un pequeño apartamento con música interminable había encontrado el lugar donde comenzaría su futuro. Para cuando tenía 16 años, Richard Clayderman ya había completado sus estudios en el conservatorio. Se graduó joven, disciplinado y con una sólida preparación técnica. Pero en lugar de lanzarse a una carrera como solista o buscar reconocimiento, sentía lo contrario. Creía que aún tenía mucho por aprender y quería seguir estudiando. Agradecido pero inseguro, les dijo a sus maestros que todavía no estaba listo. En casa, la realidad fue contundente. Sus padres lo habían sacrificado todo para pagar su educación y ya no podían costear más formación. Su padre fue claro: era momento de trabajar. La música seguiría siendo su camino, pero ahora debía pagar las cuentas. Clayderman se convirtió en lo que los músicos llaman un músico de sesión, aceptando cualquier trabajo que apareciera. La fama no le interesaba, la supervivencia sí. Tocaba para otros, cubría sustituciones y poco a poco fue creando contactos. En ese proceso, él y varios compañeros decidieron formar una banda. A comienzos de los años 70, crearon un grupo llamado Tennis, y, sorprendentemente, era una banda de rock pesado. El grupo empezó a conseguir eventos privados y pequeñas giras. Eran talentosos, enérgicos y jóvenes, y sus actuaciones llamaban la atención. El dinero que ganaban se reinvertía en mejores instrumentos y equipos. No era el futuro que Clayderman había imaginado, pero lo mantenía a flote, afinaba sus habilidades y lo preparaba en silencio para lo que vendría después. Alrededor de los 17 años, Richard Clayderman era joven, soltero y estaba en constante movimiento con su banda. Tocaban donde podían, viajaban en autobús, ensayaban sin parar y a menudo pasaban días sin alimentarse adecuadamente. El ritmo era brutal. Con el tiempo, el descuido pasó factura. Un fuerte dolor de estómago lo llevó al hospital, donde los médicos le diagnosticaron una úlcera grave y lo operaron de urgencia. La advertencia fue clara: si volvía a ocurrir, podía ser mortal. Le recomendaron alejarse de la música y cuidar su salud. Sin una alternativa real, intentó reconstruir su vida. Incluso se volcó al tenis, algo que le gustaba, pero pronto se dio cuenta de que no era lo suficientemente bueno y fue descartado. Perdido y sin rumbo, cayó en una crisis existencial.
Durante gran parte de los años 70, vagó sin dirección entre fiestas y dudas, con la sensación de no tener futuro, ni profesión, ni un propósito claro. Todo cambió cuando su padre, Robert, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Sin seguro médico ni red de apoyo, la madre de Clayderman, Colette, le dijo la verdad. Ahora la familia dependía de él. Tenía que madurar, y rápido. Abandonó el caos y aceptó un trabajo como empleado bancario. Para alguien acostumbrado a la libertad y a la música, pasar 8 horas al día en una oficina era asfixiante. Pero resistió, no por ambición, sino por responsabilidad. Su padre necesitaba cuidados, y renunciar ya no era una opción. A los 18 años, Richard Clayderman ya vivía con responsabilidades de adulto. Las deudas, la presión y el cansancio lo empujaron a una silenciosa crisis existencial. Tenía algo claro: el rock ya no era su camino. Regresó al piano clásico, aceptando trabajos como acompañante donde pudiera encontrarlos. Entre semana trabajaba en un banco. Los fines de semana tocaba el piano. Era joven, estaba desbordado y siempre agotado. Por esa época conoció a Rosalind, una violinista que compartía su amor por la música. Se casaron en 1971 y pronto tuvieron una hija que se convirtió en el centro de su mundo. Clayderman vivía para ella. Aunque nunca llegó a ser compositor, cada interpretación que ofrecía estaba dedicada a ella en su mente. Ella era su propósito. A los 20 años, mantener tanto a sus padres como a su propia familia parecía imposible. El dinero nunca alcanzaba y la ansiedad era constante. Entonces, casi por casualidad, vio un anuncio de una discográfica que buscaba un pianista. Pensó que se trataba de acompañamiento de estudio, no de una carrera como solista, pero aún así se presentó a la audición. Era el candidato número 20. La sala estaba llena de músicos experimentados. Lo que buscaban los productores era un pianista que interpretara una pieza escrita por Paul de Senneville, compuesta para su hija aún no nacida, Adeline. Cuando Clayderman se sentó al piano y comenzó a tocar Ballade pour Adeline, algo cambió. Sus manos se movían con naturalidad, guiadas más por la emoción que por el pensamiento. Antes de que la pieza terminara, de Senneville estaba llorando. Detuvo la audición y dijo simplemente: Esto es exactamente lo que sentí cuando la escribí. En ese instante, todo cambió. Contrataron a Philippe casi de inmediato. No solo el compositor, sino la propia discográfica vio algo especial en él. Su interpretación había convencido a todos. Le ofrecieron un contrato y le propusieron grabar un álbum completo de piano. Philippe dudó. Preguntó con sinceridad si la música instrumental para piano, sin letra alguna, podía realmente venderse. El sello fijó expectativas modestas. Si el álbum vendía solo 10,000 copias, lo considerarían un éxito. Como parte del acuerdo, también le sugirieron un nuevo nombre, algo más memorable e internacional. Eligieron Richard Clayderman, combinando un nombre que les gustaba con un apellido de su linaje familiar. A la discográfica le encantó. Philippe aceptó, sin saber que ese pequeño cambio redefiniría toda su vida. Las ventas comenzaron despacio. El álbum no explotó de la noche a la mañana, pero poco a poco ocurrió algo inesperado. 10,000 copias se convirtieron en cientos de miles, luego en millones. Con el tiempo, Ballade pour Adeline, escrita por Paul de Senneville, vendió decenas de millones de discos en todo el mundo, llegando a docenas de países. Clayderman se convirtió en un fenómeno internacional casi por accidente. En Francia, sin embargo, la reacción fue fría. Los críticos lo despreciaron con dureza, calificando su música de vacía, comercial, o poco más que música de fondo para hoteles y ascensores. Se negaron a tomarlo en serio como pianista clásico. Como resultado, Clayderman construyó su carrera principalmente fuera de París e incluso fuera de Francia.
donde el público lo acogió con entusiasmo. Irónicamente, la melodía que los críticos ridiculizaban se convirtió en una de las piezas para piano más reconocibles de la historia moderna. Adeline, la niña que inspiró Ballade pour Adeline, creció sabiendo que la canción escrita para ella había recorrido el mundo. Su padre estaba orgulloso. Y Richard Clayderman, pese a no haber sido nunca plenamente aceptado en su país, había creado un legado que millones de personas llevaban consigo en silencio, a menudo sin siquiera conocer su nombre. La melodía cobró vida propia. A pesar de las críticas iniciales, Richard Clayderman se convirtió en uno de los músicos más vendidos del mundo. Ballade pour Adeline lo transformó en el pianista vivo más reconocido a nivel internacional, llevando su música por Europa, América Latina y Estados Unidos. Dondequiera que iba, la canción lo acompañaba y el público la acogía con cariño. Pero el éxito tuvo un precio. Las giras interminables significaron largas ausencias en casa y su matrimonio se resintió. Con el tiempo, su esposa Rosalind pidió el divorcio, solicitando la custodia de su hija y apoyo económico. Clayderman no se opuso. Aceptó todas sus condiciones, convencido de que su hija estaría mejor cuidada con su madre. La separación fue dolorosa, pero discreta. Más adelante, volvió a casarse y tuvo un segundo hijo, Peter. Aunque Peter intentó brevemente seguir un camino musical, el peso de la fama de su padre lo hizo difícil y finalmente eligió una dirección distinta. A lo largo de todos los cambios en su vida, hubo una constante. Su primera hija fue su mayor devoción, por encima de la fama, del dinero e incluso de la propia música. Con el paso de los años, la vida personal de Richard Clayderman atravesó más transformaciones. Su segundo matrimonio también terminó, pero la separación no estuvo marcada por el conflicto. Se mantuvo presente en la vida de sus hijos y continuó apoyándolos tanto económica como emocionalmente. Para entonces, su carrera no solo era estable, sino sólidamente consolidada. Ya había actuado en casi todos los rincones del mundo, ganándose una vida cómoda y compartiendo ese éxito con su familia. Los viajes transformaron su música. Allí donde iba, Clayderman absorbía los sonidos locales y los incorporaba discretamente a su repertorio. En Argentina, los ritmos del tango se filtraron en sus arreglos. En México, ecos de melodías tradicionales aparecieron en sus discos. Cada país dejó su huella. Su catálogo se convirtió en una especie de diario musical de viaje, reflejo de las culturas que lo acogieron. Comercialmente funcionó. Se convirtió en uno de los artistas instrumentales más vendidos de su época. Sin embargo, en su propia Francia, la aceptación nunca llegó del todo. Los críticos parisinos siguieron desestimándolo, calificando su música de simple, comercial o incluso de música para el tercer mundo. Insistían en que los oyentes serios y el público con formación clásica nunca lo tomarían en serio. Clayderman aprendió a convivir con ese juicio. Respondía con calma, señalando que llenaba salas no solo en América Latina y Asia, sino también en Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Austria y otros países con profundas tradiciones clásicas. El público acudía, las entradas se vendían, la desconexión entre críticos y oyentes era imposible de ignorar. En 2007, fue invitado a tocar en un importante evento en Alemania, al que asistieron tanto músicos experimentados como críticos. Cuando se sentó al piano y comenzó Ballade pour Adeline, la sala quedó en silencio. Más tarde circularon rumores cuestionando si la actuación había sido en playback, afirmaciones que Clayderman dejó pasar sin dramatizar. Para él, la reacción del público en la sala valía más que cualquier ruido posterior. Su vínculo con el público en el extranjero siguió siendo fuerte, especialmente en México. En una visita a Aguascalientes para una actuación privada, los organizadores locales le pagaron íntegramente en efectivo, una suma cercana al equivalente de $40,000.
El personal del hotel le ofreció una caja fuerte, pero él la rechazó con una sonrisa, diciendo que se sentía seguro allí y que México siempre lo había tratado como a un miembro de la familia. Más tarde, otro episodio mostró cuán confiado podía llegar a ser Richard Clayderman. Durante una gira en México, recibió una gran cantidad de dinero en efectivo por una actuación privada. A pesar de que le aconsejaron usar la caja fuerte del hotel, salió tranquilamente a comer, deteniéndose en un pequeño puesto callejero donde solo aceptaban efectivo. Cuando regresó al hotel, el dinero había desaparecido. Se presentó una denuncia policial, pero no se obtuvo ningún resultado. Estaba conmocionado y avergonzado, y tuvo que depender de fondos enviados desde Francia para poder regresar a casa. Fue una lección dura, que aceptó en silencio, culpando más a su propia ingenuidad que a nadie más. Años después, en 2012, Clayderman estaba nuevamente casado y de gira por Alemania cuando ocurrió una tragedia mucho más devastadora. Durante un concierto, sintió que algo no iba bien. Notó las expresiones tensas de su equipo, pero continuó tocando y terminó la actuación sin perder la compostura. Solo al salir del escenario le dijeron la verdad. Su hija Maud había muerto repentinamente en su casa. Tenía solo 39 años. No hubo advertencias ni enfermedad previa, solo un fallo cardíaco súbito. El impacto fue devastador. Clayderman canceló inmediatamente la gira y regresó a casa para estar con su familia, especialmente con sus nietos, que ahora lo necesitaban más que nunca. La pérdida no fue un espectáculo público, sino una devastación íntima. Incluso años después, sigue siendo un dolor que lleva en silencio. Durante días, Richard Clayderman vivió en una especie de duelo suspendido. Quería despedirse de su hija, pero las circunstancias y las decisiones familiares hicieron que todo fuera dolorosamente complicado. Sus nietos se aferraban a él, devastados, negándose a separarse de su lado. Los trámites burocráticos se alargaban y el peso de todo se volvió insoportable. Abrumado, Clayderman se retiró por completo, no solo de la gira, sino de la música misma. Cerró la puerta al escenario y se hizo una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo podía la vida llevarse a su hija siendo tan joven? Durante mucho tiempo, desapareció en el silencio. Con el tiempo, sus amigos se acercaron, con suavidad pero con firmeza, recordándole que todavía había personas que lo necesitaban, sus nietos, su otro hijo, y un público que había crecido con su música. Intentó volver, pero no fue fácil. Las primeras veces que volvió a sentarse al piano, las notas apenas salían. Se derrumbaba en mitad de la interpretación, perseguido por el recuerdo de la noche en que supo de su muerte y por las miradas de su equipo incapaz de decir una palabra. Lo que poco a poco lo hizo regresar fue una invitación inesperada. Asia. Su representante le recordó que en países como China, Japón, Taiwán y Singapur no solo era admirado, sino un verdadero fenómeno. Al principio, Clayderman no lo creía. Luego supo que su música se utilizaba ampliamente en los medios chinos, incluso como música predeterminada en servicios telefónicos. Había escuelas que llevaban su nombre. Generaciones enteras habían crecido escuchando su piano. Esa revelación no borró el dolor, pero le dio un lugar donde depositarlo. Su agente lo animó a seguir tocando, no para los críticos, sino por sentido. Sus melodías habían vivido en películas, programas de televisión y en millones de momentos íntimos. A su hija le encantaba escucharlo tocar. Honrarla significaba continuar. Poco a poco, Clayderman volvió. Casi 50 años después de iniciar su carrera, sus logros son impresionantes. Ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo, grabado aproximadamente 1.500 piezas para piano, obtenido más de 260 discos de oro y 70 de platino, y publicado cerca de 70 álbumes. Nunca se consideró un compositor, solo un intérprete.
pero sus interpretaciones pasaron a formar parte de la memoria colectiva global. Incluso hoy, Richard Clayderman sigue profundamente conectado con su público. Aunque nunca persiguió la cultura juvenil ni las modas, millones de personas lo siguen en redes sociales. Solo en Facebook reúne a más de 2 millones de seguidores. Gente que creció con su música y que vuelve a ella en busca de calma, concentración y consuelo. Tras la muerte de su hija, bajó el ritmo, pero nunca se detuvo del todo. Continuó trabajando de manera constante hasta que la pandemia lo obligó finalmente a descansar después de décadas de giras ininterrumpidas. Ahora, cerca de los 70 años, Clayderman se prepara para un nuevo capítulo. Está por lanzar un nuevo álbum con versiones para piano de canciones de Coldplay, un proyecto ya respaldado por discográficas y que se espera conecte con una nueva generación de oyentes. Refleja el mismo enfoque que siempre ha tenido: interpretar melodías conocidas a través de la emoción y no del espectáculo. Hoy vive tranquilamente en la Riviera Francesa, en la Costa Azul. Los críticos siguen discutiendo sobre su lugar en la jerarquía musical, insistiendo a menudo en que no pertenece al grupo de los grandes clásicos. A Clayderman hace tiempo que dejó de importarle. Ha dicho que no toca para encajar en un género ni para recibir aprobación. Toca porque lo hace feliz. Su vida ha conocido un éxito extraordinario y una pérdida profunda. Pocas experiencias son tan dolorosas como perder a un hijo. Y ese duelo nunca lo ha abandonado del todo. Aún así, continúa tocando con delicadeza y sinceridad, honrando a las personas que amó a través de la música. Casi 50 años después, con alrededor de 90 millones de discos vendidos, decenas de premios de oro y platino y miles de grabaciones, Richard Clayderman sigue siendo exactamente lo que siempre ha sido: un hombre frente a un piano, tocando no por prestigio, sino por sentido.